The Mutual Praise Show is a project supported by Spinell Foundation, based in Brisbane, Australia, that promotes audiovisual creation and the global exchange of ideas. With the support of Fabian Espinel Toro, we focus on preserving and sharing Latin American culture, strengthening our identity, and empowering artists as agents of social change. Through the exercise of memory and dialogue, and with the support of international partners, we are building an inclusive and sustainable cultural legacy for future generations. El Show del Mutuo Elogio es un podcast presentado por Román González. Oye, a todas estas, hubo entonces una escena bien extrema en Bucaramanga, Sí, claro, ¿cierto? sí, claro. No recuerdo bien porque las dinámicas han cambiado mucho en los últimos 30 años. Yo estoy pensando mucho en estos días el tema de los circuitos. Qué tan difícil era salir de Bucaramanga a tocar otras ciudades. ¿Cómo era ese intercambio? Si había gente que se esforzara en salir y moverse y esto. En esa época era un poco complejo. Incluso las agrupaciones que salieron en ese momento fue Cataleptic y Inaeterno. Fueron las dos bandas que, digamos, de las otras bandas no recuerdo exposición nacional. De Caos o estas agrupaciones no. Caos incluso sí lo prensó, creo que Insane Music de acá de Medellín. Pero no tuvo la oportunidad de salir. En cambio, las otras bandas sí tuvieron un par de conciertos fuera. Tampoco fue que se realizaron unos circuitos grandes ni que permanecieron tocando todo el tiempo. No, unas salidas, un par de salidas. Yo pienso que eso históricamente se ha mantenido así. Digamos que estamos un poco distantes de ese foco central de donde se mueve el metal, ¿no? Y muy poco bandas de Bucaramanga giran o tocan en otras ciudades, mientras que sí bandas de Medellín van permanentemente a Bucaramanga, de Bogotá sobre todo, sí. O sea, era más fácil llegar a Bucaramanga que salir de Bucaramanga. Exacto. Y históricamente siempre ha sido así. Realmente las bandas, en este momento hay muy buenas bandas trabajando, haciendo cosas muy buenas en cuanto a performance, en cuanto a producción discográfica. Ahorita está, por ejemplo, Born Storm, está Matt Strong, hay bandas como Dead Command, pero no tienen esa exposición nacional que se quisiera para una banda de esos calibres, ¿no? Vos de repente percibís que sí hay como ciertas barreras a nivel Colombia, como con eso, con el tema de los circuitos, de poder generar, no sé, más alianzas, todo este tipo de cosas. Sí, y eso es curioso porque yo percibo o veo desde mi punto de vista que hay personas, por ejemplo, o una escena como Bogotá que es tan nutrida, tan grande, donde se concentran tantos eventos, tantos medios, tanta gente, quejándose a veces de la falta de interacción, de exposición, del público, de muchas cosas. Y si eso pasa en una ciudad grande con tanto público, ahora miremos un poco a lo que pasa en ciudades más pequeñas, ¿sí? Tenemos ciertas barreras en ese aspecto. Realmente no sé si sea la falta de comunicación de las bandas o no sé si sea también ese tema de que de pronto por ser una ciudad más pequeña los organizadores no tienen en cuenta a esas bandas. Pero si miramos, por ejemplo, usted mira las bandas de Pasto y tienen una calidad impresionante. Uno va haciendo death metal y black metal allá de un calibre superior. Y son bandas que perfectamente pueden estar girando, pero entonces ahí viene la barrera, la distancia, cuánto vale un vuelo desde allá, si vienen por tierra, cuántos días gastan, todo ese tema. Entonces se suben los costos. Viene uno a pensar muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas y bueno, uno se pone de un lado, se pone del otro, pero siempre hay una dificultad, siempre hay una dificultad. Me llama la atención ese tema de Pasto, porque les queda más fácil girar en Ecuador que subir para Bogotá, claro, o para venirse para estos lados. Claro. Y hay unas bandas brutalísimas, buenísimas allí. No, allá hay un nivel, están haciendo las cosas muy bien, la verdad, y con el tema de los festivales también se están moviendo mucho, tienen buenos circuitos ellos allá internos bien definidos, y eso está bien. Bueno, y actualmente, ¿cómo está el tema de los festivales y los bares para tocar y todo eso en Bucaramanga? Bueno, Bucaramanga históricamente ha carecido de sitios para hacer eventos. Si bien es cierto, a veces aparecen algunos, duran 2 años y ya después no existen, es bastante complejo. En el momento, digamos que yo organizo eventos, he organizado históricamente varios conciertos, y cuando uno va a escoger el lugar es difícil porque no hay esa oferta, por ejemplo, como la hay en Bogotá, que usted dice, el sitio tiene backline, tiene Lana Ride, tiene todo completo, tiene camerino y tal, y vale tanto con todo. Allá no, allá es complejo porque usted todo tiene que hacerlo por partes. Hay que contratar aquí esto. Exacto, y hacer toda esa logística. Exacto, entonces eso, aparte de un desgaste, es también costoso, porque todos alquilan
de a poco y pues tienen su precio. Y de pronto hay un sitio que reúne un poco más esas condiciones, que es municipal, que es un bar, pero está abierto a todo tipo de eventos. O sea, ellos no solo es metal, no están especializados, hacen cualquier tipo de eventos. Es un poco más costoso que hacerlo en otro sitio. Por ejemplo, el otro sitio es Llame Amañé, que es una casa cultural que también ha abierto las puertas y ha permitido el desarrollo del metal ahí. Entonces, digamos que tenemos que como jugar entre esos dos sitios, como mirar a ver en dónde más, porque digamos con las actuales políticas, el tema de los niveles de ruido y todo eso, pues uno no puede exponerse a que en cualquier lugar le cancelen el evento, ¿no? Ya. O sea, también está esa norma de la política de ruido fuerte. Sí, claro. Y sobre todo el tema también de los permisos. Estos bares pues cuentan con la disposición, digamos, documental para poder hacer los eventos allí. Ya si uno busca un sitio que de pronto está grande y que chévere y que tiene tarima, pero si no tiene documentos es muy complejo, es bastante complejo. Ya. Entonces estamos hablando de que la escena está pequeñita. Sí, se ha reducido. Sí, yo recuerdo un concierto que hice en el año 2003. Logramos al Teatro Coliseo Peralta, que era uno de los sitios emblemáticos, incluso eso fue declarado Patrimonio Nacional. Ese sitio albergaba más o menos unas 1.000 personas, ¿sí? Y en ese evento pudimos meter un poco más de 800 en ese concierto. De ahí para acá pues han existido otros sitios como la CUT, el Salón de la CUT, como Bonobo, pero ya la población se había reducido, 300, 250 personas, y ahorita estamos luchando con públicos de 100, 150 personas, entonces sí se nota que hay una disminución en el tema de la aceptación. Y depende también de los géneros, porque por ejemplo en Barón Rojo, que lo hicimos el año pasado, fueron casi 400 personas, pero ya es por el género, ¿sí? Ya hay una aceptación diferente con el tema del rock, con el tema del metal. O sea, también hay como una escena fragmentada, o sea... Sí, la hay totalmente. Vení, entonces, ¿qué es lo que más jala ahí? O sea, el death metal, el thrash, el black... En este momento, por lo que se ha hecho últimamente, percibo que el death metal ha tenido un repunte bastante notorio, ¿sí? Los conciertos de death metal han tenido una buena acogida. Por lo menos los que hemos hecho, hemos vinculado a bandas de death metal del país, nacionales, locales, y nos ha ido muy bien. Y el año pasado llevamos a Cadaver Incubator, que estuvo de gira de Finlandia. Eso fue en el mes de octubre y tuvo buena respuesta también. Wow, qué vaina. Y eso es como la realidad de mucho. Aquí también nosotros hemos percibido como que si no es un gran festival, no hay movilización. Exacto. No, y es difícil porque usted arma un presupuesto acorde con las asistencias. Yo, por ejemplo, cojo y saco costos de todo el evento y usted mira, multiplica el valor de la boleta por tantas personas. ¿Da o no da? Entonces y a buscar el punto de equilibrio. Exacto, como que, exacto. ¿Será que sí llego? ¿Será que no? Entonces eso es muy difícil. La verdad, la gente no comprende un poco cómo se mueve eso. De pronto creen que es más fácil o tal vez creen que digamos, si esto fuera un negocio rentable, habría mucha más gente haciendo esto y de manera permanente. Pero no lo es. Va vinculado mucho el tema de la pasión, del gusto por hacer las cosas. Cuando ya se empieza a perder dinero, pues uno simplemente se retira y dice, no, yo con esto no sigo, mejor sigo de asistente. Exacto, uy, no. Sí. Yo creo que esa es la historia de todos los promotores en Colombia, ¿no? Que sí. Somos entusiastas, pero ya como que... Ya perder plata como que no. Como que no es bacano. Afortunadamente nos ha ido muy bien con el tema de la organización. Ahorita estoy trabajando con un socio de Bogotá, que es mi amigo Jorge Vargas, tiene un sello que se llama Under the Blade. Con él hemos estado trabajando desde el año pasado en los últimos conciertos y bueno, nos ha ido bastante bien, organizando las cosas de una forma adecuada, tratando de llevar carteles atractivos, facilitándole a la gente el tema del acceso, que sea una experiencia, porque se están pagando por una boleta y que el tema del sonido esté bien, que el tema de la producción se vea acorde a lo que están pagando y que no vaya a ser algo en lo cual vayan a salir hablando que qué sonido tan malo, que la banda muy maluca o que bueno, la atención, miles de cosas. También es que el público se ha vuelto muy exigente, ¿no? Sí, de cierta manera sí. Yo percibo que en esta escena nacional es mucha la exigencia frente a esos temas. Y eso va también de mano con el avance de muchas cosas, del tema de la tecnología también para la producción musical. Hoy en día una banda que se pare a sonar mal en una tarima pues es porque quiere realmente, porque hay muchas herramientas a favor. El tema también de la ingeniería de sonido ha evolucionado mucho. Antes era difícil conseguir quien operara una consola de manera correcta. Ya ahorita hay gente capacitada, con mejores artefactos para hacer esa producción. Entonces, bueno, ya uno por ese lado está un poco más tranquilo. Ya. Cuando viajas y ves todas estas diferencias entre Bucaramanga y las otras ciudades,
¿qué sentís? ¿Te dan ganas como de Oh, seguir insistiendo o sentís esa no, angustia como que, ay, qué joda? no, a mí siempre esto me ha animado, o sea, yo siempre he sido muy entusiasta de que la música debe compartirse y debe ser algo que no debe morir, o sea, por más que hayan malos tiempos en muchos aspectos o hayan dificultades, esto vale la pena, merece la pena. Desde el primer momento en que me involucré con esto sentí que valía la pena, totalmente, porque me ayudó a identificar cosas, incluso rasgos de la personalidad que uno adquiere a través de la música, los contactos, conocer gente maravillosa en todas partes, porque es que esto le permite a usted una conexión con personas que usted jamás en la vida pensó que existían y que tienen esas cualidades y esas características, ¿no? Entonces llegar uno a una ciudad, encontrarse con manes que usted conoció por allá en los 90, saludarse, ver cómo ha evolucionado todo el tema de la música. Yo, por ejemplo, yo era muy amigo o soy muy amigo de la gente de Wishtrap. Yo recuerdo que yo vine cuando apenas estaban haciendo su primer cassette, que estaban allá en la terraza de su casa, limpiando sumergiendo en jabón con agua las tapas de los cassettes para quitarle la marca y poder estampar ahí el logo y sacar ese primer demo. Todo eso, entonces conocer y valorar todo eso y ver que es una banda que ya está tocando en Europa, que está tocando en Estados Unidos, a nivel latinoamericano, entonces eso es satisfactorio. Y uno quisiera que en la escena local pasara lo mismo, que esas bandas que uno ha conocido históricamente y las nuevas tengan ese tipo de proyección. Es un poco más complejo, pero sí, en todo momento pienso que es algo que ha valido la pena en todos los aspectos. Y me gusta hacerlo, o sea, a mí personalmente, yo digo que el día que no haga más conciertos o deje de hacer radio o deje de hacer intentos por recuperar esa memoria histórica, seguiré asistiendo a los conciertos, seguiré comprando música porque es algo que me motiva. Vení, ¿nunca te dio por montar una banda? Claro, ese es el sueño, yo creo que el 95% de las personas que empiezan a escuchar rock y metal. Yo veía los afiches pegados en las paredes y yo decía, oh, yo quiero ser como ese man. Yo tenía una colección de cassettes grabados por lo menos tal vez unos 1000, cuando eso había también el Sankey que uno le quitaba numeritos y uno con los mismos números los iba numerando. Entonces yo tenía más o menos unos 1000 cassettes y empecé a vender cassettes y los discos que tenía en ese momento para comprarme una guitarra eléctrica. Mandé a hacer esa guitarra eléctrica toda temeraria, era con puntas, le mandé a hacer unos rayos. O sea, fue hechiza, la mandaste a hacer. Sí, la mandé a hacer allá. ¿Pero porque no se conseguían instrumentos en esa época? No, sí, pues era difícil, estaba el almacén Ortizo, pero es que eran muy costosos, sí, muy costosos los instrumentos. Entonces hay un luthier allá, Javier Navarro, él ahora es propietario de Honda, él fabrica para Honda, y él en ese momento empezó a fabricar guitarras eléctricas y bajos. Yo le mandé a hacer la guitarra eléctrica, yo había tomado un pequeño curso de guitarra, pero yo decía, no, esto en la guitarra eléctrica debe sonar diferente. Entonces la compré con el propósito de formar una banda de black metal. Yo en ese momento escuchaba también mucho black metal. Y cogí la guitarra, pero pues nada, o sea, no tenía el amplificador, entonces yo andaba con la guitarra para arriba y para abajo, pero siempre llevaba a alguien que la supiera tocar y la tocara, porque yo nunca tocaba la guitarra. Cuando intenté, yo dije, no, eso hay que comprarle un pedal, porque es que con el pedal suena diferente, y el pedal es el que me va a hacer el sonar tan, 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 tan. Claro. Yo dije, ahí fue. Compré el pedal y no me sirvió para nada, o sea, ahí no era la flecha sino el indio. Yo intenté con esa guitarra, le di vueltas hasta que me desanimé y yo dije, no, es más fácil tocar el bajo, esa errónea creencia que hay, ¿no? De que el bajo es muy fácil. Entonces dije, voy a vender la guitarra. Vendí la guitarra, me compré un bajo, una planta de bajo y lo mismo. No sirvió para nada. A pesar de eso yo grabé un demo con un proyecto que se llamaba Hellraiser en el año 99. Pero ese demo nunca lo produje, yo lo tengo para mí, pero yo nunca lo distribuiste. Nunca salió porque sonaba muy maluco. Yo cantaba y hacía el bajo, conseguí que me hiciera la batería y la guitarra. Pero eso nunca salió y claro, pero eso siempre estuvo en mi cabeza, ser músico, ser integrante de una banda, tener una agrupación, salir, tocar, pero nunca se me dio, la verdad que nunca se me dio. En cambio mi hermano, él empezó empíricamente con la batería y toca muy bien batería, él vive en Bogotá. Y él incluso fue baterista de sesión de Maleficaron. Ya. Él estuvo en sesión con Maleficaron. Cuando Mario Aponte y Juan iban a parchar a Bucaramanga, tocaban con mi guitarra en los parches, pero yo nunca, realmente sí, para la música fui negado. Sí, no, porque siempre resulta que los investigadores, los periodistas de esta onda, todos vienen ahí. Somos como unas especies, unas versiones más económicas que Sam Dunn, por ahí, ¿cierto? Me gusta siempre preguntar eso, sí. Y ahí va entendiendo uno que... Sí, ese sueño siempre estuvo ahí, o sea, yo creo que lo que le digo, yo creo que quién no ha soñado tener una banda, o sea, esa es una vaina que siempre ha estado presente, pero yo lo intenté, la verdad que sí lo intenté. Pero o podemos decir que llevamos
30 años con la banda emergente. con la banda en la cabeza, la banda y... sonando como uno quisiera. Sí, sí. Sí, no, lastimosamente pues no se dio, pero entonces yo dije, yo puedo aportar desde otro punto de vista. Me gustaba más el tema de la comunicación, el tema de escribir, a mí me gustaba mucho escribir. No escribo tanto como escribía antes, pero yo incluso he escrito letras para bandas y bueno, y todo ese tema. Yo tengo 2 libros de poesía que no he publicado también y todo ese tema de la escritura me gustó mucho. Entonces yo dije, voy a darle por ese lado. Entonces empecé con la distribución, empecé con el tema del programa de radio, que pues es un programa que ya tiene más de 25 años y sonando en radio. Y yo dije, bueno, tengo que hacer actividades en pro de esto. Hubo un momento donde yo siento que no se reconocía tanto ese pasado. Ya. Como que lo que se hizo no valió la pena, o sea, Ya. ahí quedó en el olvido y echémosle tierra. Pero, digamos, en los últimos 5 años he notado esa presencia más contundente de las personas que formaron parte de época anterior, tratando de recuperar memoria y gente interesada en conocerla, ¿sí? Nuevas dinámicas, nuevas personas, jóvenes interesados en escuchar qué pasó, cómo se hizo, cómo era el movimiento. Entonces yo dije, pues es el momento de aprovechar todo esto para contar, para no dejar perder esa parte, esa esencia. Y obviamente son perspectivas. La gente piensa que yo estoy contando la historia de cómo fue el metal en Bucaramanga. Es una perspectiva propia porque parte de mis vivencias. O sea, de pronto yo estaba en un parche diferente al de otras personas lo vivieron de otra manera, pero ese es el propósito, de que esto aliente nuevas escrituras, que aliente personas que cuenten otras historias, más no el tema de que eso no es así, o echémosle tierra, o vamos a darle duda a esto, porque pues no se trata de eso. Se trata de mostrar una parte y una visión, una perspectiva de lo que ha sido. Ya. Bueno, estás ahí. El programa que lleva 20 años, el programa ya. ¿Cuánto lleva? Va a cumplir 26. 26 años. Sí. En el mismo dial, en el mismo sitio. 96.9, sí. Y sale todos los Jueves. Los jueves de ¿qué? 10 a 11. De 10 a 11. 10 a 11 de la noche. En este momento lo tenemos en stand-by. Se está poniendo únicamente música. ¿Por qué? Por el proyecto del podcast. Ya. Porque realmente me ha consumido tiempo, las grabaciones, el tema de la masterización, el tema de la documentación, porque pues esto hay que entregarle un soporte documental bastante importante. Y yo llego ahorita a Bucaramanga a hacer eso, esta semana a tratar de complementarlo para entregar ya el proyecto final y listo. Entonces, El programa sale en FM y en online. Sí, el programa se transmite por FM y también va online, aunque me han dicho que la señal se cae mucho. No, realmente no sé mucho al respecto porque poco me conecto con... Sí, yo lo escucho es cuando lo tengo armado, pero ya después yo no lo escucho. Entonces, y ahí pues hacemos el puente, entrevistamos bandas de todo el país, movemos música, lanzamientos. Aprovecho el espacio de pronto pues para las bandas que quieran enviar su material musical. Perfecto, ahí tenemos la forma de hacer promoción, de difusión. Digamos que de pronto a futuro, aunque no es algo que yo esté afirmando, podríamos mirar el tema de una presentación en la ciudad, porque esa es la dinámica, o sea, mostrarle a la gente, llevar el tema de la distribución, porque a veces le recogemos 5 CDs, 7 CDs, vamos y los movemos en Bucaramanga, mira, ahí está el dinero. Y aparte de eso, bueno, vamos a cobrar una presentación, entonces llevamos bandas a tocar allá. Ya. También me llama la atención ese tema de los programas de radio, de toda esta movida. Yo no sé si alguien, no sé si ha hecho el intento, ya me dirás vos. ¿Por qué no se ha hecho como una alianza de programas de radio de esta movida a nivel nacional? O sea, como que nos identifiquemos, montemos un grupo de WhatsApp de todos los que tenemos programas de radio Sí. y vemos cómo generamos una alianza para hacer la cosa más contundente. Sí, buena idea, pero no, yo hasta el momento no he percibido que eso se haya hecho, se haya intentado, ¿no? Entonces te estaba preguntando si en algún momento ha existido la posibilidad, porque es que ya llevamos más de 30 años de música extrema en Colombia, ha existido la posibilidad o la idea, ahora que está más fácil la conectividad, de hacer como una alianza de programas de metal en Colombia. Porque yo, por ejemplo, te escucho a vos que tenés tu programa en Bucaramanga, en Bogotá hay mucha gente que los hace, en Medellín, pero yo no percibo que se haya generado como ese circuito y esa alianza de conectar. El circuito lo hay en la medida de la conexión interna que tiene la gente. Yo, por ejemplo, cuando tengo una banda por promover de Bucaramanga, me contacto con un par de medios que conozco, les pregunto si hay la facilidad de pronto de que ellos intervengan. La mayoría son en Bogotá. Pero el circuito que usted menciona no he visto esa intención y sería muy bueno liderarlo. No sé usted, hermano, que tiene tanto tiempo también trabajando en esa recuperación de memoria, que trabajó con bandas, que pues bueno, aquí en Medellín ha tenido una historia impresionante en el tema de lo que ha sido la escena, ¿no? Que de pronto se pudiera liderar un proceso como esos, porque sería muy interesante conocer lo que se hace en otros movimientos, ¿no? Uh-huh.
hay música muy, muy buena rotando por el país. Hay veces que las bandas les falta ese empuje de la exposición como para empezar a tener mejor proyección de lo que quieren hacer, porque digamos las bandas generan y en la medida en que tienen contactos pueden proyectar ya digamos que conciertos, que el tema de ir a distribución de música en otra ciudad, poner un punto de distribución, todo ese tema es bastante interesante, entonces favorecería mucho a la dinámica del metal colombiano. Sí, son cosas que se le ocurren a uno, ¿cierto? Sí. Que diría pues que hay ahí algo para mirar, porque es que Sí. yo veo gente muy, muy comprometida que hace programas incluso en condiciones difíciles, ¿no? Ahora que hablabas, hacer un programa en AM, que diría uno, ¿quién Oh. putas va a escuchar eso? Y sin embargo tienen su público. No, y cuando eso yo me acuerdo que habían unos carretes en los que se grababan las cuñas, las glosas del programa, eran unos tacos Sí, metálicos, sí, y empujaban el taco ahí y lo sacaban, inmediatamente lo pasaban por un dispositivo imantado y ya quedaba borrado. Borrado, sí. Entonces era otro cuento. Yo incluso la música la llevaba era en disco y en casete, porque no había otra forma de reproducirlo. Y cuando eso el CD no estaba apenas estaba como llegando. Pero sí, sería muy bueno que las bandas tuvieran esa exposición nacional y sobre todo desde el criterio de personas que han trabajado con la exposición y con la promoción de la música, ¿sí? Pienso también que es muy hermético el tema del criterio de quienes dirigen los medios, porque pues las personas tienen un estilo. Por ejemplo, en mi caso, yo el programa lo he dirigido mucho a subgéneros, digamos que históricamente en el metal han tenido como más resonancia. Por ejemplo, nosotros el tema del gótico casi no, el tema del power metal casi no sé, como más radicales en ese aspecto. Pero hay muchos programas, y de eso se trata, de la diversidad. Hay muchos programas que promueven otro tipo de música o que son más amplios o que tienen un género específico. Por ejemplo, un programa de solo death metal sería muy bacano. ¿Sí? Entonces, todo eso pues nutre y al hacerlo en conjunto pues sería muy bacano porque hay diferentes perspectivas ahí. ¿No te pasa que uno dice que es que una hora de programa es muy poquito? Sí, claro. Pues como para evacuar, para transmitir, Sí, para contagiar a la gente. No alcanza uno a desarrollar de pronto todo lo que quisiera, porque hay veces que uno está haciendo una entrevista y está tan interesante, pero hay que cortar al invitado por el tiempo, por el tema de que no, pues ya vamos 40 minutos y el programa acaba ahorita y no alcanzo a poner nada. No ponemos ni una sola canción. Sí, exacto. Entonces ese tema es un poco complejo, el tema de la limitante del tiempo, y el tiempo se pasa volando en radio, en video. Uno cree que ha hecho mucho y apenas va un minuto, y entonces a veces uno hace las cosas y pensando en tratar de coordinar los tiempos, de que la música suene, que es lo importante también, ¿no? Qué bueno. Ve, volvamos un poquitico al libro, ya que lo tenemos aquí en la mano. Memorias de asfalto. Memorias del asfalto. Memorias del asfalto. 200 páginas. ¿Cuántas páginas tiene? Está grandecito. Bueno, y sí, al final hay un componente de imágenes sobre todo, ¿no? Sí, aquí hay una galería de fotos. De fotos, de cuestiones de conciertos, de flyers, de cartas. Hay como para recordar un poco el pasado. Eso está muy bien, eso hay que hacerlo. Sí, y digamos que también tiene una conexión, porque en ese momento yo me conecté con la escena de Medellín a mediados de los 90. Yo viajaba más seguido acá y parchaba con la gente de Las Cabras, con Maleficaron, con toda esa gente, hablábamos mucho y bueno, eran buenos momentos y se llevaba una perspectiva del underground de la ciudad, de todo lo que estaba sucediendo, de cómo se movía la música en ese instante, ¿no? Y eso va inscrito ahí también. De cierta manera, las ciudades que estamos apartadas de ese eje central tenemos una conexión con las ciudades principales de alguna manera u otra. Usted le pregunta a alguien de Pereira, de Cúcuta, de Bucaramanga, y se sabe la historia del ultrametal, de bull metal, de la cortina de hierro y todo eso, pero no se apropian tanto de la historia o lo que ha sucedido en su ciudad. Entonces es bastante paradójico, pero hace parte de la dinámica. ¿Por qué? Porque ciudad referente en Colombia, pues Medellín, Bogotá, que han sido las que han tenido más incidencia en todo ese movimiento, a donde llegan los grandes conciertos. Bueno. Ahora que hablas de eso, se me ocurre algo. Mira, también han habido muchos músicos de otras ciudades fuera de Medellín y de Bogotá, no sé, el eje cafetero, Pereira, Manizales, todos esos, Bucaramanga, Cali, que hacen carrera con sus bandas viniéndose para Bogotá o para Medellín. También sucede. Haciendo parte como de bandas establecidas, muchos personajes que... Hace poco un buen guitarrista de una banda, Cool Trigger, de Bucaramanga, se estableció aquí con el proyecto aquí no, en Bogotá.
y él estuvo tocando con otra agrupación, con un proyecto paralelo que tienen en Rock al Parque, ¿sí? Y es una persona muy estudiosa del instrumento, es muy profesional. Entonces, sí, todas esas características se han como notado, ¿no? Que la gente como que busca abrirse esos espacios de alguna manera u otra. Eso me llama la atención porque entonces también se podía hablar de migración. Hay migración de artistas dentro de Colombia. También. Mira, no, aquí por encimita vuelo de pájaro estoy viendo que mucho material gráfico en el libro. Sí. ¿Ese se consigue entonces a través de tus redes sociales o Sí. también online en alguna librería? Yo lo tengo en Bucaramanga, lo distribuyo yo, pues también hay sitios allá que lo tienen. En Bogotá lo pueden conseguir en Viuda Negra Music, también está en Blasting, el almacén de Daniel Paz. También está, bueno, digamos que solo lo tenemos en esos lugares en distribución. No hemos hecho conexiones con Medellín, con otros sitios, pero pues se puede enviar a vuelta de correo. ¿Qué precio tiene ahora el libro? El libro vale 80.000 pesos. Y ya, y con el envío, la gente paga su envío en su casa Sí, y tranquilo. sí, claro. La típica, con consignación a Nequi o a Colombia, todas esas. Exacto. Qué maravilla, ¿no? Muy buenas fotografías estoy viendo acá. Sí, ahí está la que le comento de la boleta. Incluso está una partitura que se podría considerar la partitura más antigua de un tema de rock compuesto en Bucaramanga. Está ahí la fotografía. De estos muchachos Sí, ladrillo. ladrillo. Ahí está la partitura. Y en el ejercicio que se hizo del documental Bucaramanga en Frecuencias, en el cual participé, hubo un grupo de músicos jóvenes de Bucaramanga que cogieron la partitura e intentaron recrear la canción, obviamente. Pasajero. Obviamente esa, con el estilo de ellos. Y ese tema se consigue en YouTube. Obviamente tiene un toque muy moderno, ¿no? Muy fresco. Pero Porque Ladrillo no dejó disco grabado. no, lastimosamente ellos nunca registraron grabaciones. Sí hicieron composiciones propias porque es que precisamente la agrupación se acabó por eso. Porque es que en ese entonces había un argentino en Bucaramanga, una familia argentina, y el hijo de ellos, Omar Bernasconi, era un prodigioso guitarrista, ¿sí? Él fue prácticamente el que le enseñó a tocar guitarra a esa generación de músicos bumangueses. Y él tenía una banda que se llamaba CPM, pero esa banda no tocaba temas propios. Esa banda le podía hacer usted covers y le podía montar un show completo con tema de The Eagles, por ejemplo, y los presentaba. Entonces, Ladrillo empezó a crear sus composiciones propias, a tratar de generar su propia música, y algunos de los integrantes dentro de Ladrillo querían ser como Bernasconi, querían tocar covers porque le sonaban a música más parecida. Ya. Mientras que las composiciones de ellos pues apenas estaban saliendo a flote. Entonces eso generó división en la banda y terminó por acabarse, porque al final de la banda Ladrillo, Bernasconi entra a la banda y empezó a imponer los covers. Entonces eso ocasionó que la banda no siguiera y no grabaron. Increíble. Creo que es la historia de muchas bandas en el mismo espacio-tiempo en Colombia. No sé, Barranquilla también tiene unas bandas que por ahí 80s. Sí, de hecho en el no podcast, de metal, pero de rock, esas primeras bandas de rock. De hecho en el podcast mencionan a una banda Burbuja de Acero. Yo buscando en los periódicos viejos encontré que ellos realizaron una presentación en Bucaramanga junto a Rasguño, la banda Burbuja de Acero, y salían los manes con su pinta y toda la cosa. Y yo pregunté por Barranquilla, pero no la conocían. Entonces es algo raro porque en el periódico salió la foto de la banda Burbuja de Acero. Es bastante extraño. Y ellos decían, por ejemplo, Carlos Hernández, de la agrupación Ladrillo, él decía que él ya escuchaba en su época lo que se estaba haciendo en el rock bogotano, ¿sí? Y entonces esa interacción fue la que le permitió como él tratar de digerir, yo quiero hacer rock, ese rock. Por esa época en Bogotá, ¿quién estaba? Estaba Crash, estaba todas las bandas de Jorge Barco, Crash, Sheep, Génesis, que venían de integrantes de los Speakers, sí. Génesis. Estamos hablando de 80s, y eran esas bandas que promovía mucho a Alberto Plata Camacho, que podría ser Alberto Plata Camacho, que podría ser el primer manager del rock en Colombia, por decir así, ¿no? Exacto. Pues que tuvo facilidad para promocionar en televisión y todo eso. Yo no sé si vos recordás, pero finalizando los 70s, Colombia tenía nada más 2 canales de televisión. Y eran unos canales que a las 12 de la noche se apagaban. Y así se mantuvo mucho tiempo, sí, ¿no? Claro. Uno se levantaba a ver la revista o la parrilla de programación desde donde arranca, cuando era Tierra de Gigantes, cuando era Colombia Agraria. Sí, ese programa de, ¿cómo era que se llamaba?
Cabeza y cola. No, había uno de cultura ahí al inicio. Después de la Santa Misa había una vaina ahí de no sé qué. Eso era, bueno, uno el domingo se programaba. Uno se aprendía eso de memoria, ¿sí? Y uno se programaba, quiero ver este programa, que la abeja maya, que no sé qué, todas esas vainas, y uno de niño veía todo eso. Y era como lo que había, no había más. Pero yo recuerdo el programa de César Ramírez, ¿era? A toda música. Claro, ya más para acá. Ahí fue la primera vez que yo vi a Kraken, porque no conocía a Kraken, y ahí fue la primera vez que yo vi a Elkin Ramírez hablando de la banda. Entonces ahí ya empezó la exposición de la música. Los 80s fueron muy video, muy audiovisuales. Exacto, sí. La gente como que digamos que aceptaba más esa onda, ¿no? No teníamos mucho tampoco Radio. para escoger, no teníamos mucho para escoger. No, sí, y la radio también fue importante. En Bucaramanga, si bien no habían programas especializados en los 80s, habían programas que ponían algo de música, a veces que un Led Zeppelin, que un Kiss, pero hubo un programa que se llamó Las Estrellas del Rock. Ese programa empezó a transmitir ese rock que de pronto pues para nosotros ya es clásico, pero que en su momento no era tan clásico y que no conocíamos. ¿Sí? Exponer bandas de esa vieja ola de los 70s, de inicios de los 80s. Entonces eso empezó a mover un poco también. El tema de la radio fue muy importante. La radio, además de que educó al colombiano, de que llegó a sitios donde ningún otro medio llegaba por el tema de la geografía, las distancias y todo eso, la radio estuvo muy presente en todos esos procesos. Y de ahí pues ya viene todo el tema. En Bucaramanga ya en los 90s hubo un programa que fue El Agujero Negro de Víctor Vera, que Víctor Vera después se fue a vivir fuera del país. El programa duró muy poco. Él vive actualmente fuera del país, pero él desde afuera, él creo que estuvo en Inglaterra, y desde allá le mandaba entrevistas con bandas top del death metal a César Mejía. Claro, sí. Para la Hellsign. Incluso en algunas Hellsign él sale de agradecimientos a tal, porque él le mandaba esas entrevistas, él le hacía esas entrevistas allá a él. Entonces el programa El Agujero Negro también fue muy, muy importante en esa época. Ya obviamente eso fue después de la Cortina de Hierro, de la transmisión de la Cortina de Hierro. Y fue el programa como que ya definió la estructura de radio en metal para Bucaramanga. Eso iba para allá. Lo que pasa es que la Cortina de Hierro tuvo la fortuna de que era a nivel nacional. Exacto. Con Caracol, con el sistema Caracol nacional. Entonces yo creo que yo creo que la Cortina de Hierro llegó a sitios donde nunca se había escuchado metal. Pues a MeToo, a donde sea. Puede ser, y por eso digo que el criterio tan importante de la unificación de la escena, al conocer que estaban bandas trabajando por allá con un demo en tal parte, o que las bandas de Bucaramanga sonaron ahí también, ¿sí? Incluso yo, bueno, esta historia no la había contado, eso fue antes de comprar la guitarra y todo. En el año 92 nosotros queríamos mandar un demo a la Cortina de Hierro porque teníamos una banda de punk. Yo tocaba la batería y tenía dos amigos que tocaba, uno sabía tocar guitarra, el otro no sabía tocar nada. Entonces el de la guitarra tenía una guitarra acústica con un micrófono adaptado a un equipo de sonido esos grandes viejos, y sonaba distorsionado al ponerle el volumen. Qué bien. La batería la hicimos con redoblantes y piezas de la banda de guerra de un colegio que ya estaban en desuso. La sacamos. El papá de un amigo, que era el que no sabía tocar, tenía un taller de soldadura ahí, él mismo se puso, armó todo eso. Nosotros armamos una batería a partir de eso, de latas de sardinas, de toda esa vaina. Y yo me mandé a hacer unas baquetas, y yo andaba así como de Rodrigo de No Futuro, con esos palos para arriba y para abajo, pegándole a todo, pero yo no sabía tocar. Y los palos eran de madera dura. De un nazareno, una cosa esa así. vaina no se partían por nada del mundo, eso era muy fuerte. Incluso en los primeros toques ya estaba el medio parche que tenía roto, porque era una madera muy, muy, muy dura. Y la otra guitarra lo que hicimos fue ponerles todas las cuerdas gruesas para que fuera el bajo, y eran acústicas. Entonces nosotros teníamos una banda que se llamaba, cuando eso, JCD, que eran las iniciales de los nombres de nosotros, pero también significaba Jerarquía de la Conspiración Demoníaca. Uy, qué buen nombre, weón. Le hicimos carátula al demo, nosotros grabamos canciones, incluso en la correspondencia con Estivo, él me dice que escuché la banda de punk, que tal, porque yo le mandé la grabación a él. Esa grabación se perdió, ya no existe nada. Yo no me quedé con copia ni siquiera de la carátula elaborada, y eso lo queríamos mandar a la Cortina de Hierro. Pero pues hablando con ellos me decían, no, pero es que eso suena muy mal, que lo va a mandar por allá, que eso vamos a pasar penas, que no sé qué. Y terminamos disolviendo la banda. Duramos como unos 8 meses, tal vez un año, con esa banda. Nosotros ensayábamos, la gente iba y nos miraba por las rendijas de la... Eso era como en un solar ahí que tenía el man en la casa,
y las rendijas de la puerta grande, la gente, uno veía los ojitos ahí de la gente mirando, porque uno allá dándole y volteaba, mira, y la gente ahí. Curioseando. Sí, y era así recrear la escena como era, las paredes en ladrillo, nosotros ahí sin camiseta dándole, y bueno, era una experiencia bacana. Y fue una época chévere, pero pues lo que le digo, nunca aprendí a tocar el instrumento, yo hicimos fue ruido. Y los temas eran muy en la onda de dinero. Ya. Ese, Eran bien Rodrigo Dez. Eso, así era. Esa era la inspiración y todos los temas sonaban igual. Viste, qué cosa tan impresionante con esa banda sonora de esa película. Eso también influenció a mucha gente. Marcó muchísimo. Y ahí aparecen bandas en el lado metal, que hicieron unas cosas impresionantes. Entonces, claro, todo eso caló y uno quería como recrear todo ese ambiente. Por eso le digo que fue tan importante uno... aparte de vivir la época, como tratar de entrar en esa dinámica de lo que se hacía y cómo se hacía. O sea, todo era chatarra y de esa forma uno también intentaba hacer las cosas. Yo creo que hemos hecho mucho con poco. Sí. ¿Cierto? Se ha hecho mucho con poco. Hay mucha historia. Hay mucha historia. Que yo creo que eso es lo que une a la gente. Y eso que ustedes hicieron con el disco, reeditar ese disco, hermano, yo aspiro poder tenerlo muy pronto. No, yo espero que lleguen. Las copias supuestamente llegan ahorita en septiembre. De paso, la gente de Cataleptic me delegó para recibir copias. Hágale, no, ya a todo el mundo le va a llegar su, Oiga, qué bacano. Su royalty. No, muy bacano porque a mí ese cassette me trae muy buenos recuerdos. Yo lo tengo marcado con la firma que hacía en ese entonces. Yo lo abro y es una nostalgia, hermano. Es como devolverme a ese joven de esa época y huele a ese ambiente. O sea, uno destapa ese cassette y eso me trae... Yo me escribía mucho con Gabriel y con Jorge en esa época, y lo que le digo, los primeros catálogos llegaban escrito, hay esto y vale tanto, hay esto y vale tanto. Ya después cuando vi esta estructura de ver estos catálogos ya armados perfectamente, uno seleccionaba qué quería comprar. Eso me vendían hasta camisetas leñadoras, me acuerdo, que cuando salió esa época de que era el logo de la banda y la gente se ponía la camiseta encima, y eso fue como una tendencia también que hubo ahí. Sí, eso. Sí. Culpa de Billy Steer que puso eso de moda. Sí. Entonces, bacano, mire, y ahí están los datos. Creo que la consignación también era en Conavi, yo no recuerdo. Consignar en Conavi, vea, la cuenta de Conavi, la abejita. Ellos ni siquiera tienen eso. Ahorita les mandamos unas fotos. Eso me di cuenta cuando hicieron la grabación, que ellos no tenían acceso. Yo tengo un montón de cosas y las cartas de ellos también. Tengo muchas cosas, la verdad es que pues por cosas de equipaje no pude traer, pero tengo todo ese material guardado. La idea mía es poder llevar esto a una exposición tipo museo en Bucaramanga, hacerlo ya sea en el Museo de Arte Moderno, en la Casa del Libro, donde podamos hacer, poner las piezas, porque hay muchas piezas, y que la gente las pueda ver y que sea como un vía crucis, que por ejemplo cada 10 haya un man de una banda hablando de qué fue eso y cómo lo vivió, o de un afiche de un concierto. Este concierto se desarrolló en unas visitas guiadas. Qué bacano. Eso sería... Entonces es un proyecto que tengo a futuro, vamos a ver cómo... No, yo creo que todos estamos iguales, los cachivacheros que guardamos todo esto, estamos con una onda de museólogos. Y ahora que acaban de abrir aquí el museo del rock de Medellín, muy bacano. Yo abrí un museo aquí en mi casa también. Eso, no, y tiene cómo. Voy a abrir un museo también, porque yo soy... Una visita guiada aquí. Una visita guiada, aquí enseguida se la hago. Y la venden con vuelos y todo. No, claro, no, aquí con la experiencia de almorzar con Román y toda esa cosa. Vení, ¿has pensado ya en el segundo tomo de esto? ¿Tenés material? Porque, por ejemplo, con todo lo que tenés, las cartas, todo eso, ahí tenés para ampliar otra parte de la historia. Yo realmente en este momento estoy trabajando en 2 escritos más. Lo que pasa es que lo llevo paso a paso, no los he desarrollado totalmente, porque también tengo la idea de otro podcast, que pues no lo voy a contar porque es un proyecto que lo pienso pasar también como proyecto para estímulo, pero pues si lo cuento no tiene gracia. Entonces lo tengo ahí también trabajándolo, vamos a ver si sale, porque si no sale pues lo hago personalmente y lo saco así. Pero sí, claro, tengo la idea de generar más texto, incluso en uno de esos lo voy a invitar a usted, para que no tanto sea la continuidad del libro, sino para que haya más producción en ese tema, porque lo que me decía Javier Barrero en ese momento tenía mucha razón. Se van a presentar muchos escritos hablando de la escena nacional, que muchos van a querer hablar del ultrametal, que muchos van a querer hablar de la batalla de las bandas, de todo eso, pero hay que recopilar historias de otras regiones, porque eso nutre la perspectiva nacional de lo que ha pasado y lo que ha sucedido en las diferentes ciudades del país, y que de cierta manera entran también en la dinámica nacional, o sea, son importantes, ¿sí? Porque ha habido una interacción. Entonces, la idea es poder quizás el año entrante sacar eso, y hay otro proyecto adicional, que es un libro en el cual ya están interviniendo personas. Es la idea de un libro sobre el death metal en Colombia. Ese libro se va a llamar Rigor Mortis, ya estoy trabajando en varios capítulos, y la idea es abordar
temáticas referentes al death metal desde muchos puntos de vista nacionales, con la participación de las bandas que hacen y han hecho death metal en Colombia, de diferentes ciudades del país, que haya todo Colombia interactuando y escribiendo en el libro. Y aparte de eso, tiene algunos invitados internacionales. Ya me ha escrito Mark Grew de Morgoth. Él me escribió ya un fragmento de cómo ingresó él en el death metal y todo ese tema. Entonces eso va también en el libro porque es como un preámbulo. No se va a enfocar en el death metal internacional ni la historia de que quién fue primero, que Possessed, que Death, que todo ese tema, sino en lo que se ha hecho en Colombia. ¿Sí? Cómo se ha canalizado ese tema del death metal al recibirlo, al producirlo y cómo está ahora. Entonces ese es otro proyecto que tengo ahí que ya también está en desarrollo. No sé cuánto tiempo me tome. No, eso sale. Ahora que hablas de eso, ¿vos cómo percibís el sonido de Colombia? Si te dijeran, ¿estamos más blackeros ahora? ¿Estamos más death metal? Bueno, dadas los avances que hay en el tema técnico y tecnológico, realmente me parece que Colombia ha logrado desarrollar propuestas muy a la par de lo que se hace afuera en temas de sonido. O sea, no tenemos nada que envidiarle a muchas propuestas que vienen del exterior realmente. Me falta un poco el tema de la producción escénica, el tema del performance. Sí me parece que ya hay bandas con ese distintivo diferencial. Ese distintivo pues lo aportan los años. Por ejemplo, una banda como Masacre no necesita nada más. O sea, ya está ahí y se puede parar en cualquier escenario. Pero hay bandas que vienen subiendo en ese aspecto. Por ejemplo, el caso de Vitanen Morten, que es una banda que es muy potente en vivo. Y así he visto ya la incursión de muchas agrupaciones que están entrando como en esa onda de que venga, la proyección es hacia afuera. Puede ser que no lleguen a tocar fuera del país, puede ser que por las circunstancias, los costos y muchas cosas pues no lleguen. Pero el tema de lo que son y la imagen que dejan en el país realmente los ponen en un estándar muy alto. Sí. Lo pregunto porque es que veo que hay como movimientos otra vez, como que hay unos revivals, hay momentos en que yo siento el país más trashero, después más blackero, después más death metal, sí. ¿cierto? Sí. Ahora todo eso, pues yo no soy muy del power metal, pero sé que hay una movida power en el país así muy consolidada. Sí. Por eso os pregunto, o sea, no para no entrar como hablan los investigadores musicales, ¿a qué suena Colombia? No, para no llegar a esa mierda. No. Sino, pero que me llama la atención eso, porque es que en los 90, cuando comenzamos pues como a viralizar este asunto, yo no sentía tan marcado el tema de los sonidos, pues como ahora, que se siente como muy marcado. Sí, pues yo pienso que en esa construcción a mí me parece muy importante lo que hicieron las bandas de Medellín en el tema del ultrametal, porque si bien es cierto fue característico de una época, a mí me parece que quedó ahí. O sea, hicieron el ultrametal a partir del empirismo, de los recursos, de lo que había, y ese sonido permeó. Pero decir que hoy las bandas tienen un estilo ultrametal como que pues no, digamos no desde mi perspectiva, porque pues ha evolucionado todo ese tema. O sea, decir que estamos tocando como en el pasado, como que ya no. Incluso se escucha Reencarnación hoy en día y no es ni sombra de lo que tocaba en los 80s. Entonces, en cuanto a ese aspecto, veo que en todos los subgéneros ha habido una evolución en el tema sonoro, en el tema de la proyección. Digamos que ya no es ese sonido, lo dijo alguna vez Habichuela, creo que fue. Yo lo contacté y me escribió para un texto. Me decía, era una época de mosquito tabla, que sonaban como un mosquito y como una tabla las bandas. Todo sonaba igual. O sea, digamos que no había una perspectiva sonora diferente a entrar a grabar como fuera y sacar algo. Pero hoy en día hay más trabajo de producción. Las bandas ya están pensando cómo quieren sonar, qué quieren hacer en determinada canción, qué le quieren meter, y obviamente los estudios y los manes que están trabajando en ese aspecto de la producción musical, pues ya hoy en día tienen hay un salto cuántico ahí, ¿no? Tienen un nivel muy, muy impresionante. O sea, ya se están haciendo cosas de mucho nivel. Y en el tema de la producción, Román, usted abre una producción, pongamos Obituary, sacó una reedición de un disco, lo abre usted, abre el libro y no trae nada. Una hoja, no trae. Sí, está ya. Y usted ve las producciones de las bandas nacionales, y eso viene con un diseño gráfico impresionante, una estructura, las producciones que está sacando Green Revolution, todo ese tema uno lo lleva a pensar, oiga, pero aquí estamos haciendo cosas hasta mejores en comparación con sellos listenable, sellos que ya tienen una capacidad económica y una distribución mundial, y estamos haciendo cosas muy bacanas en este aspecto. Vea, México, por ejemplo, también está haciendo cosas muy, muy buenas en ese aspecto de lo que es la producción, ¿no? Y la producción compromete no solo la parte sonora, sino todo el tema ilustrativo, todo lo que va conexo con eso. Una maravilla. Vos tenés también, me imagino, en
Aquí hace muchos años salió un libro, no sé si lo conoces, que se llamaba Medellín en Vivo, que era como una especie de tema, pues como de la movida de Medellín, pero tenía un anexo que era como las producciones que se habían hecho en Medellín. Sí. Yo no sé si ese trabajo lo han hecho en otras ciudades, como de tratar de históricamente qué demos, qué cassettes, qué vinilos se han hecho. ¿Vos hiciste ese rastreo a nivel Bucaramanga? No, pero sí van inmersos ahí y en el podcast ciertas producciones o sea, por ejemplo, ¿cuál fue la primera banda que produjo un CD, por ejemplo? Y desde ahí quiénes le siguieron, en qué año, en qué formato sacaron y bueno, y todo ese tema. No hay una secuencia lógica en eso y no hay una investigación profunda, pero sería muy interesante porque eso hace parte de todo lo que es el tema de la producción y lo que dejan. Yo vi en el muro que hicieron en el Vieco, en la parte de afuera, que me parece muy interesante todo ese tema de retratar esos afiches viejos de las bandas y colocarles ahí, muy bacano. Entonces eso a mí me parece importante porque digamos, a través de la ilustración, a través de una portada, uno puede viajar en el tiempo también y reconocer cómo ha evolucionado ese tema. Desde esos carteles que uno hacía a mano y fotocopiaba y viene tal banda, en la pared o en un poste, a esos diseños de las ilustraciones de ahora para promover solo un concierto. O sea, es una cosa que ha cambiado sustancialmente. Sí, no, te lo digo porque sería muy bueno como acceder también como a esa discografía. Sí. Pues ahora que estás como en el tema, pues como de reeditar y todo eso. Pues bueno, el tema del podcast también ayuda mucho a la cuestión sonora porque hay fragmentos, o sea, interviene el líder o la persona que nos atendió de la banda y hay sonidos de la banda. Entonces la gente dice, este es el sonido de, por ejemplo, Mactron, este es el sonido de Barbarie. Entonces ya uno empieza a identificar y la idea es que busquen la banda, que entren a consumir la música, que se interesen también por esa cuestión de producción que hacen las bandas, ¿no? Una belleza. Hombre, Carlos, aquí tenés que volver con más calma la próxima vez, que no pasen otros 6 años claro para volver a Medellín. Recomendadísimo el libro de Carlos, Memorias del Asfalto, en todas las redes personales de Carlos. Por favor, cómprenlo, yo ya me acabo de endeudar. Está buenísimo, vale la pena. Tiene todo lo que me gusta a mí, diseño, fotografía y texto. Bueno, cabe resaltar que el diseño lo realizó Carlos Jacome, que es un prestigioso ilustrador. Un saludo para Carlos. Man es un teso. Debe estar sufriendo con la IA, Carlos, últimamente, ¿no? Pues no tanto, él no está tan preocupado por eso. Es que es un monstruo, todo lo que hace me encanta. Ese man es increíble. Y bueno, pues aprovecho también para saludar a los amigos aquí de la ciudad de Medellín que tantas veces me han acogido, a toda la gente que siempre que vengo están ahí con un abrazo, un saludo caluroso. Entonces a todos ellos también yo les envío un saludo, un agradecimiento también por todos estos años de contacto. A la gente en Bucaramanga, sobre todo a las bandas que están trabajando allá, invito también para que escuchen las bandas de Bucaramanga, para que de pronto dejemos un poco de lado lo que es el regionalismo como tal y empecemos a escuchar el metal de otras ciudades porque hay cosas muy interesantes y muy buenas. Enseguida lo mando cargado de información para su programa. Excelente. Bueno, hasta aquí el show del Mutologio, hoy con invitado internacional. Nada más ni nada menos que Carlos Ardila desde Bucaramanga, una belleza, promocionando su libro que es el recomendado de la semana. Carlos, bienvenido. No, Román. Muchas gracias, hermano. Por todo. Qué placer. Gracias. Esperemos que hayas pasado muy bien acá en esta charla. Claro que sí, hermano, aquí reviviendo época con todos estos artefactos y cachivaches dignos de museo. Eso está muy bien, hermano, muy bacano. Excelente. Y le recomiendo también el demo CD de In Eternum, que se acabó de editar en formato CD. Eso fue un demo del año 94 que salió en cassette. Lo recuperamos también con Metal del Sur. Está en distribución. Si quieren copias, yo también tengo copias disponibles. Entonces, cualquier cosa me pueden contactar. Y bueno, abiertos a que las bandas también nos envíen su material. Ahí estamos disponibles para todo lo que se presente. Excelente. Muchas gracias. Nos vemos la semana entrante en otro capítulo aquí de este podcast aleatorio, como diría Víctor Raúl Jaramillo. Nos vemos la semana entrante. Muchas gracias. Larga vida al metal. El show del Mutologio es un podcast realizado por Roman González.